Tras descubrir una traición que invalida años de sacrificio, Laura encuentra en la compañía de un gato la fuerza para dejar de ser quien otros esperaban y empezar a ser ella misma. Mi vida era un cuadro perfectamente alineado. Cada camisa doblada, cada cena a tiempo, cada sonrisa ensayada. Pero este trozo de papel, un ticket de hotel con fecha de nuestro aniversario, es la mancha que lo arruina todo. En este silencio absoluto, el tic-tac del reloj parece gritarme que he estado viviendo en una casa de cristal que acaba de estallar. Un gato negro me observa desde el marco de la ventana, como si supiera que mi mundo está a punto de desmoronarse. No necesité claves complejas. Su arrogancia era tal que dejó la sesión abierta. Fotos, reservas para dos, mensajes que queman la vista. Mientras él duerme en la habitación de al lado, yo me desintegro aquí mismo. No es solo la infidelidad, es la arquitectura de la mentira que habitamos. ¿Cuántas veces me llamó loca por dudar mientras él brindaba con otra con mi propio dinero? El gato salta sobre el escritorio, rozando mi mano, como si intentara consolarme en este momento de devastación. Lo que más me duele no es que se fuera con ella, sino que lo hiciera el mismo día que yo rechacé aquel ascenso en la editorial para salvar nuestra estabilidad. He pasado una década podando mis propias ramas para que él pudiera crecer, convencida de que mi valor dependía de su satisfacción. Esta traición es el eco de una injusticia que vengo permitiendo contra mí misma desde hace años. Creer que mi felicidad era negociable y la suya una prioridad absoluta. La foto de boda al fondo, desenfocada, es un recordatorio doloroso de la ilusión que creamos. Julián me saluda con esa condescendencia habitual, preguntando por mis calcetines como si yo fuera un inventario viviente. Verlo actuar con tanta normalidad me revuelve el estómago. Cada palabra suya es una capa más de cemento sobre nuestra tumba. Me doy cuenta de que ya no estoy luchando contra él, sino contra la inercia de quedarme en este lugar donde mi alma se está asfixiando por pura comodidad. El gato se frota contra mis piernas, como si me instara a despertar. Calladita te ves más bonita, decía mi madre cada vez que mi padre llegaba tarde. Aprendí que el silencio era mi escudo y mi prisión. Pensé que amar era aguantar la respiración hasta que el otro terminara de ser egoísta. Pero este gato, él es silencioso, pero no sumiso. Él no pide permiso para ocupar su espacio ni oculta sus garras si lo lastiman. En su mirada amarilla veo la parte de mí que enterré para ser la esposa perfecta. Una mujer que no teme al silencio porque ya no tiene nada que ocultar. Demostré las pruebas no para escuchar sus excusas, sino para ponerle fin a mi propia ceguera voluntaria. Julián intentó el viejo truco de culpar mi inseguridad, pero sus palabras ya no tenían donde anclarse. Por primera vez en 10 años, el miedo a la soledad fue más pequeño que el asco de vivir en una mentira. No me voy porque me fallaste, le dije mientras cerraba el transportín, me voy porque finalmente me he recordado a mí misma. El peso que solté en ese momento no fue mi equipaje, fue el cadáver de nuestra relación. Julián se quedó con la casa grande, con los muebles de diseño y con sus amantes de turno, pero pronto descubriría que sin mi gestión constante de su caos, su vida es un castillo de naipes. Su castigo no es mi odio, sino su propia incapacidad de estar solo consigo mismo. El karma no siempre es un rayo que cae, a veces es simplemente permitir que alguien viva con las consecuencias de haber expulsado de su vida a la única persona que lo veía de verdad. Mi nuevo departamento es pequeño, pero en él cabe toda mi verdad. Ya no hay camisas que doblar por obligación, solo páginas que llenar por deseo. He aprendido que la paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de integridad. El gato sigue aquí, recordándome cada mañana con su ronroneo que el amor más honesto es aquel que no te pide que dejes de ser tú para existir. Sanar no significa borrar lo que dolió, sino elegir tus valores por encima de tus miedos. No te quedes donde solo eres un accesorio. El verdadero hogar es aquel donde tu voz puede sonar tan fuerte como tu silencio. Atrévete a soltar lo que te pesa para abrazar lo que te libera. La transformación de Laura nos ofrece una radiografía precisa de cómo la inflexibilidad psicológica, bajo la máscara del orden y la entrega, puede asfixiar la esencia de un ser humano. A lo largo de su relato, observamos una profunda fusión cognitiva con mandatos transgeneracionales, ese calladita te ves más bonita, que la llevó a construir un yo conceptualizado limitado al rol de accesorio en la vida de otro. Durante años, Laura practicó una evitación experiencial constante, sacrificando su propio crecimiento profesional para no enfrentarse al abismo de la soledad o al conflicto, habitando una casa de cristal, donde su identidad era el precio de una falsa estabilidad. Sin embargo, la presencia del gato actúa como una poderosa metáfora del yo observador,
una consciencia que no juzga, que ocupa su espacio con dignidad y que no necesita el ruido de las excusas para reconocer la verdad. El momento en que Laura deja el ticket sobre la mesa no es un ataque, sino un acto de aceptación radical, es dejar de luchar contra la realidad de la traición para empezar a responder desde sus valores. Al elegir la integridad y su pasión por la escritura por encima de la comodidad de una mentira conocida, Laura realiza una acción comprometida que rompe su jaula. Su historia nos enseña que sanar no es recuperar lo perdido, sino desaprender el silencio sumiso para habitar nuestra propia voz, recordándonos que el verdadero hogar no se encuentra en la aprobación ajena, sino en la valentía de vivir una vida alineada con lo que realmente nos importa, incluso cuando el suelo de cristal se rompe bajo nuestros pies.